Hola, te doy la bienvenida una vez más a esta clase de electrónica, ¿no? La clase 2. Y ahora vamos a hablar sobre los elementos activos. Y vamos a comenzar con los OPAMP o Operation Amplifier. Que bueno, son circuitos integrados, ¿ok? Ya hablamos de circuitos integrados. ¿Por qué? Porque ya es como que son inteligentes, ¿verdad? Entonces, bueno, que su función principal, perdón, es de tomar dos entradas, una positiva que le decimos no inversora y una negativa que le decimos inversora. Y si la entrada positiva es mayor que la negativa, el op-amp va a saturar hacia el voltaje, ¿verdad? O el VCC, la alimentación. Y si la entrada es negativa, es mayor que la positiva, entonces satura a negativo. ¿Qué quiero decir? Imagínense que esto es como una manivela y está alimentado, este es el caudal de agua, ¿no? Entonces, si el positivo es mayor, vamos a decir que yo voy presionando hacia abajo porque es mayor que el negativo, ¿qué va a pasar con esto? Esto se va a abrir y va a permitir que este VCC salga por este out. Y si yo este negativo le doy para arriba porque es mayor que el positivo, esto va a hacer que se va a girar y va a que esto negativo pase por aquí, ¿ok? Claro, esto se utiliza mucho en las partes de audio, ¿no? Donde tenemos tanto voltaje positivo como voltaje negativo, ¿okay? Pero nosotros el voltaje negativo sería tierra, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestro Bin, ¿ok? Ya, si el positivo es mayor que el negativo, nuestro Vout, ¿quién va a ser? Positivo, el positivo que sea, ¿ok? O sea, si es 5 voltios, aquí van a ser 5 voltios. Si es 10 voltios, aquí va a ser 10 voltios, ¿ok? Pero si en la negativa es mayor que la positiva, es decir, que la positiva tengo 0 voltios y mi negativa es 3 voltios, 3 es mayor que 0, sí, entonces él va a saturar aquí al menos VCC, es decir, a tierra, por ejemplo, si fuera tierra, ¿ok? En las portátiles las veremos como comparadores, ¿ok? Siempre. Los comparadores, porque ya los operacionales ya se hace con software. Antes se hacía con switches y eso. Ya ahorita las operaciones matemáticas las hacemos con software. Así que los OPAMP ahorita, o por lo menos en las tarjetas madres, se utilizan para comparar, ¿okay? Dos señales. Entonces estos comparadores tienen dos tipos de salida. Las push-pull o las de colector abierto. ¿Qué es la push-pull? Bueno, la que los acabo de comentar, ¿verdad? Que satura a positivo o a negativo. O puede ser que él, cuando el positivo sea mayor que el negativo, él se pone colector abierto, ¿verdad? No es va a agarrar el VCC, sino que este Vout está conectado a otro voltaje, ¿verdad? Esto se alimenta con 5 voltios, pero mi Vout yo no necesito que sea 5 voltios, sea 3 voltios, o sea, 1 voltio. Entonces yo pongo 1 voltio y una resistencia. Si yo pongo colector abierto, este voltio va a pasar por aquí. Pero si yo le pongo 0, es decir, que el negativo es mayor que el positivo, me va a poner tierra aquí, olvídate, colector cerrado, entonces esto no me va a pasar. Me va a decir, tengo 1 voltio arriba y después la resistencia tengo 0. ¿Okay? Por eso que ponen las resistencias, porque si pongo un voltaje directo a tierra, se apaga el equipo, hay un corto. Por eso que utilizamos las resistencias, ¿ok? Entonces miren cómo se ve aquí, que parece como si fuera una flecha, ¿ok? Con nuestras 5 patas, por ejemplo, pero miren cómo es en la vida real, ¿ok? Y tiene otras formas, ¿ok? Hay de 5 patas, hay de 8 patas, ¿ok? Después las compuertas lógicas. Son, bueno, los elementos principales de la electrónica digital, ¿no? Son las más comunes en las portátiles son las NOT, las OR, que son las NOT, que son las, como también se le dice inversor, ¿ok? Porque si yo tengo un 1 en la entrada, el NOT va a ser 0, y si tengo un 0 en la entrada, un 1 sería lo inverso, ¿no? Y el AND, que es I. Cada una se utiliza para realizar una operación lógica específica. Ya les comenté lo que era el NOT o el inversor, el OR, que es el O. Esto se rige todo por lo que es la tabla de la verdad. ¿Okay? O sea, si vamos a decir, yo tengo aquí en el esquema este componente, miren cómo parece como si esto es lo que dibujé aquí, un AND, pero para nada físicamente es un AND, o sea, se ve así como que un semicírculo. Se ve con 5 patas. ¿Okay?
Entonces, se me olvidó comentarles que todos los circuitos que yo estoy hablando, los alimentados o los que son activos, se denotan con la letra U. ¿Ok? Entonces, en las tarjetas madre, los esquemas, lo vamos a ver con U, PU. ¿Ok? Las fuentes las vemos también con PU. ¿Ok? Pero todo lo que son lo que les dije, los comparadores, estas compuertas lógicas, las fuentes, todo eso va a ser con U. ¿Ok? U de Ulises. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa el OR? Bueno, ¿qué significa O en español, no? Que si A es positiva, Y va a ser positiva, no me importa el B. Si tengo positivo 1 y aquí 0, voy a tener 1. Si tengo 0 y 1, voy a tener 1. Si tengo 1 y 1, voy a tener 1. Y si tengo 0 y 0, ahí es que voy a tener 0. Acuérdense cuando yo digo el 0 o unos, son voltajes. ¿Okay? A lo mismo que las señales, bueno, estas cuestiones son voltajes. ¿Okay? Si ustedes se van a la hoja de datos de ese componente, ustedes van a ver que para el nivel alto puede ser mayor de 2 voltios. No necesariamente que un 1 va a ser 1 voltio y 0 va a ser tierra. De repente para el nivel bajo o 0 puede ser menos de 1 voltio. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Y en los AND, quiere decir en inglés, ¿verdad? Es I. Entonces, que yo a juro tengo que tener las dos que estén presentes o nivel alto para que tenga nivel alto. Después todo lo demás no sirve. Es decir, si yo tengo 0 y 0, en el AND, en la salida va a ser 0. Si tengo 1 y 0, 0. 0 y 1, 0. 1 y 1, es 1. ¿Ok? Los reguladores lineales, ¿no? Hay muchas formas de fuentes, ¿verdad? O de reguladores de voltaje. Están los que dan voltaje fijo, ya sea positivo o negativo, o que tienen una salida ajustable, ¿verdad? Estos reguladores lineales. Estos reguladores, ¿verdad? Estas fuentes toman un voltaje de entrada que viene sin regular y la convierten en una salida de voltaje regular, ¿verdad? Y tanto hay reguladores de voltaje como reguladores de corriente. ¿Okay? Entonces vamos a decir, yo puedo tener un BIN que puede ser de 5 voltios a 30 voltios. Y él me va a sacar 5 voltios. Siempre. ¿Ok? Entonces son muy buenos. ¿Ok? Aquí, bueno, obviamente lo puedo tener con 2 condensadores así. Y también lo puedo tener con que tengan un enable, ya me escucharon, un encendido. O también un pin de ajuste. Esto es un divisor de voltaje. ¿Okay? Que eso también lo vamos a ver más adelante, que son 2 resistencias conectadas a tierra. Entonces, dependiendo del valor, él se autoalimenta o retroalimenta o tiene un feedback, ¿verdad? Alguna vez se le dice feedback. Entonces, yo te mando y yo, dependiendo de ese valor que me dé ese divisor de voltaje, yo lo pongo a un comparador, ¿verdad? Un comparador que yo tengo ya un voltaje predeterminado o un voltaje de referencia y, bueno, voy bien. O no, tengo que darle un poco más o tengo que darle un poco menos. ¿Okay? Aquí lo podemos ver en este esquema, el PU4. No se preocupen que después lo vamos a ver en el esquema, ¿ok? Cuando veamos esquemas. Y miren, pareciera un MOSFET, ¿ves? Tiene 8 patas, pareciera ¿cómo se llama? Un BIOS, ¿verdad? Si ya no sabes lo que es BIOS, lo vas a ver más adelante. Puede ser un operacional, ¿ves? Entonces, lo que les quiero decir con esto es que siempre, o sea, no se dejen ver tanto por el encapsulado. Eso es un encapsulado. El encapsulado es la forma. No se dejen llevar por eso. Siempre vayan al esquema o a la serigrafía. Te dice, mira, porque como les digo, yo puedo, pues esto, si yo lo veo, es un MOSFET. No, pero ya va. Estoy viendo que la 1, 2 y 3 están unidas. Y no, mira, cada pata tiene como que va por un lado distinto. Entonces, no creo que es un MOSFET. ¿Okay? ¿Será un BIOS? Bueno, puede ser. Tendría que ver lo que dice aquí arriba y buscarlo en el internet. ¿Okay? Entonces, tengan cuidado. No quiere decir que, bueno,
Esto es una resistencia porque dice, porque es un puntito negro, así como una pastilla negra, ¿no? Puede ser un diodo o puede ser una bobina, ¿ok? Obviamente después ustedes con su ojo lo van a ir entrenando y bueno, ya decir, bueno, obviamente esto es un condensador, esto es una bobina, ya lo van a empezar a ver un poco mejor, ¿ok? Pero vamos piano, piano. Y bueno, pues, por último, las fuentes conmutadas, ¿verdad? Nosotros vamos a ver las DC-DC. ¿Okay? Están las fuentes AC-DC, que son las que agarran. Los cargadores son fuentes de AC-DC, porque me agarran de 220 voltios AC y me lo convierten en 19 voltios DC, ¿no? Pero las tarjetas madre, como ya viene de DC, del jack, de donde conectamos el cargador en adelante, son todas DC-DC. Ojo, pero vamos a ver que las tarjetas madres tienen componentes AC, ¿okay? Que alternan, pero eso es DC-DC. ¿Okay? Ajá. Entonces, están las fuentes conmutadas o le dicen de switcheo, que toman un voltaje mayor DC y las convierte en un voltaje menor dependiendo de la necesidad. Lo hacen que dando pulsos de voltaje, agarran de mayor, lo van poniendo a tierra, ¿verdad? Para que el averaje sea el deseado. Es decir, por ejemplo, yo tengo aquí 19 voltios y yo utilizo dos MOSFETs, ¿verdad? Que aquí ya lo van a ver. Estos pueden ser estos dos. Y esta es la fuente, ¿ok? Miren todos los pines que tiene. Aquí se ve. Esta es la fuente, los dos MOSFET, ¿ok? La bobina, no se nota ver aquí. Y el condensador. Bueno, aquí lo ve de una manera más gráfica. La fuente, MOSFET, ¿verdad? Y la bobina y el condensador, ¿ok? Entonces, ¿qué hago? Yo tengo estos 19 voltios y los switcheo para abajo. O sea, dejo que pase para que se cargue esta bobina, ¿verdad? Y después se almacene en este condensador, ¿ok? Entonces, yo te doy, ¿a través de quién? De impulsos de este señor, ¿verdad? De este que vemos aquí o aquí. Entonces, que yo a medida de que vayas necesitando esa corriente, ¿ok? Te voy a ir switcheando para que tengas no solamente el voltaje correcto, sino también la corriente, ¿ok? Porque van a ver ahora cuando veamos la arquitectura sobre las fuentes conmutadas, que yo puedo tener, por ejemplo, 19 voltios y 1 voltio. Pero si no tengo algo que me esté demandando, yo te voy a dar un voltaje ahí relajado. O sea, te voy a dar poco 19 y mucha tierra, por ejemplo, para darte 1 voltio. Pero ¿qué pasa si yo te demando mucha corriente? Me vas a tener que dar más de 19. Obviamente, lo justo para no que te vayas a 10 voltios. ¿Okay? Después está la ley de Ohm, ¿okay? Que como le digo, que es la relación entre voltaje y corriente, ¿okay? Que depende de quién, de la resistencia. Eso ya después lo vamos a tocar para que lo vean, ¿okay? Entonces, bueno, la ventaja es que son muy eficientes y pueden dar mucha corriente a diferencia de las lineales, ¿ok? Lo malo es que genera mucho ruido, ¿no? No es un ruido que nosotros lo podamos oír porque pasa de los 20.000 Hz, pero quiero decir ruido en la señal. Entonces, por eso que se necesitan muchos condensadores, muchos filtros, muchas bobinas y eso, para que sea lo más limpia posible, ¿ok? Así que, bueno, espero que hayas podido entender, ¿no? En este curso, vamos a decir, rápido de electrónica, vas a ver que, como te digo, al principio todo cuesta, pero ya después cuando ustedes... Yo soy de mucho repetir, no sé si ya lo han visto o me han visto del canal. Yo soy de repetir, entonces de repente si no lo entiendes de una manera, cuando te lo explico en otra o en otro ejemplo, lo vas a entender, ¿ok? Así que, bueno, espero que te haya servido y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.